Voces de leyendas. Escucha la memoria de nuestra selección. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Voces de Leyendas, este podcast impulsado por Leyendas España que podéis escuchar a través de cualquiera de las plataformas de podcasting disponibles, como por ejemplo Spreaker o iVoox, iVoox lo llaman algunos, Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. Y también, claro está, a través del portal y redes sociales de Leyendas España. Por cierto, os pedimos como siempre que os suscribáis a cualquiera de ellos, que nos pongáis 5 estrellitas en la valoración y que nos dejéis comentarios y opiniones sobre cada uno de los episodios, porque esto nos ayuda mucho a seguir creciendo. Seguimos en uno de estos episodios que hemos bajado hasta la Albir Garden Resort, estamos en Alfas del Pi. Ha tenido lugar hace un ratito una charla fantástica con los chavales de la selección sub-15 y estamos con uno de los miembros precisamente de esa formación. Dorsal de leyenda, él se lo sabe de memoria, yo también, 638, fecha de debut, miércoles 16 de agosto del año 2000, Víctor Sánchez del Amo. Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas, encantado. Ha pasado tiempo, del día del debut famoso. Sí, ha pasado tiempo y bueno es que pase, ¿no? Porque quiere decir que aquí estamos y que todavía nos acordamos. Tengo que decir, para la gente que conozca a Víctor, que efectivamente, a que sea una persona de Madrid, los años en La Coruña se notaron. Se te ha quedado un deje galego fantástico y maravilloso. Que a mí me encanta, Hay que decirlo también, No sé si se me ha quedado deje o acento, pero lo que sí se me ha quedado es un trozo de mi corazón, sí. En La Coruña, sin ninguna duda, pues pasé allí años maravillosos de mi carrera futbolística. Yo creo que partidos entre la mitad de mi vida en el Real Madrid, desde los 11 hasta los 22 años, y luego en el Deportivo La Coruña 7 años de jugador y otros 3 años después también viviendo cuando me retiré, más 2 más como entrenador, sí. O sea que son muchos años de vida. Y por en medio el Racing de Santander, que le tengo también muchísimo cariño, y el Elche, que es el club en el que me retiré, aquí, en la Comunidad Valenciana, efectivamente, no muy lejos, donde veraneo también, en Santa Pola desde los 15 años, o sea que recorrida toda la periferia de España. Es verdad, y sí, de hecho, en el caso del Elche, con pues aquel año un poco con tantas lesiones y cosas, pero te tengo que preguntar por lo más inmediato. He estado en la charla esta que habéis dado a los chavales de la sub-15, me ha molado mucho, sobre todo porque el mensaje que lanzáis de ojalá me hubieran contado esto a mí cuando yo empezaba a jugar al fútbol. Es que, Víctor, las cosas han cambiado mucho, muchísimo. Sí, pero igual que cuando a nosotros nos tocó ser unos adolescentes y estar en la situación en la que están estos chicos de la sub-15, también había cambiado el mundo con respecto a años anteriores, ¿no? Yo creo que esa es una de las grandes cualidades que demuestran los grandes deportistas de élite, los grandes futbolistas y las grandes personas, ¿no? que triunfan en la vida, esa capacidad para adaptarse a los cambios continuos que se van dando. Y es verdad, tienes toda la razón, que en estos tiempos que vivimos ha habido una grandísima revolución, un gran cambio con esa revolución digital que nos está afectando a todos en nuestros hábitos de vida. Y hoy compartíamos con ellos, pues precisamente en nuestra infancia no teníamos esa incidencia de esa afectación con tanta tecnología en nuestras vidas. ¿Y qué hacíamos? Pues jugar al fútbol en la calle y otros deportes, pero lo que más hacíamos era fútbol en la calle, fútbol en los colegios, y lo comparas con los tiempos de ahora, esto no existe. Claro, aquello nos dio a nosotros un aprendizaje tremendo, no solo en cuestiones futbolísticas técnicas, tácticas, sino en habilidades de relaciones sociales, que son importantísimas también para el fútbol, desarrollar capacidades de liderazgo. Esto solo se consigue de esa manera, practicando y exponiéndote a esas relaciones. Si estás mucho tiempo conectado a la tecnología, que es uno de los principales cometidos de la charla de hoy, que sean conscientes estas nuevas generaciones que la tecnología es muy buena para ayudarnos a muchas cosas, pero también tiene un riesgo el engancharse a ella, que te limita. Entonces, en vez de ayudarte a hacer más cosas, te está limitando tu desarrollo de tu inteligencia, que es fundamental para todo en la vida y, por supuesto, en el fútbol. Y hay que aprender a gestionar el tiempo con la tecnología. Primero, si no tomas conciencia de los riesgos que conlleva, es muy difícil que tú seas capaz de gestionarte bien esos tiempos. Y ese es uno de los mensajes de hoy que yo creo que lo han recogido muy bien. Tanto Rubén de la Red como yo hemos sido muy incisivos con ese tema, porque es que además nos sale muy fácil. Como nosotros no tuvimos esa exposición de pequeños, lo podemos contar en primera persona.
Es que te iba a decir eso, en los años 80, efectivamente ese problema no existía en el caso de Víctor Sánchez del Amo, porque tú jugarías en la calle, como has dicho antes, disfrutarías del fútbol, como has dicho antes, entraste muy jovencito también a la cantera del Real Madrid. Desde pequeño querías ser futbolista, entiendo, pero desde pequeño, ¿imaginabas poder llegar a jugar con la selección española alguna vez? No lo imaginaba, lo soñaba. Yo creo que era más soñarlo. Influye muchísimo, yo en mi experiencia particular, en mi desarrollo desde pequeñito hasta llegar a poder debutar en el fútbol profesional, la educación que he tenido. Me han guiado de una manera que a mí me vino pues genial, evidentemente porque tuve la suerte de llegar. ¿Cuál fue esa guía? Pues que tratara de centrarme en aprender siempre y en mejorar. Esa era mi obsesión. No el ver a dónde podía llegar, sino ver más cerca, pero en ese más cerca exigirme lo máximo. Entonces, intentar ser el mejor en mi puesto, intentar ser mejor en cada partido, intentar ser mejor, pero no desde un punto de vista egoísta, entendiendo mejor dentro de lo que es el concepto de fútbol, de trabajo en equipo, de ayudar a los compañeros, de compartir todas las tareas que hay que compartir, no de jugar de manera individual, sino colectiva, y también, cuando tocaba el aspecto individual, también centrarme en eso. Entonces, y tener muy claro también, porque eso era en la parte del fútbol, que mis estudios eran fundamentales. Correcto. En mi casa siempre tuve ese mensaje que si no sacaba buenas notas no iba a tener tiempo para entrenar, porque eso era como una obligación. Pero me explicaron, que esto fue muy importante, que el estudiar, el intentar desarrollarme como buen estudiante me iba a ayudar también en mi carrera como deportista. Entonces eso es una de las cosas que hoy también les he compartido a los chicos. A mí me ha pasado como ejemplo, pero es que está súper demostrado que el aplicarnos, en esforzarnos en la escuela, en el instituto, ayuda a desarrollar nuestra inteligencia, y el fútbol necesita de inteligencia para todo. Y la vida necesita de inteligencia para todo. Entonces, es una herramienta que no podemos menospreciar, y el momento de trabajarla y de desarrollarla es continuo. Cuando estoy entrenando la estoy desarrollando, y cuando estoy estudiando la estoy desarrollando, y cuando estoy relacionándome con mis amigos, con mis padres, con mi familia, con todo lo que haga en la vida también la estoy desarrollando. Pero para poder desarrollarla y además acelerarla hay que tomar conciencia de ello. Y es un poquito lo que hemos tratado de explicarles hoy. Esos compañeros con los que trabas relación, en el caso del Real Madrid, entras con 11 años y claro, tu quinta, que eres del 76, hay gente como Álvaro Benito, García Calvo, Raúl González Blanco, José María Gutiérrez, José María Gutiérrez, que además lo dijo en un programa de televisión, quiere que le llamemos así, y yo le llamo así. Muchos, casi todos internacionales también, que no deja de ser bastante curioso, ¿no? Sí, tuvimos una generación de oro en esa época, los han nombrado a todos, y otros más que también destacaban muchísimo y que han llegado al fútbol profesional. Me acuerdo de Iván Pérez Muñoz, sí señor, vecino de Getafe. Yo creo que la calle más futbolera de la historia del fútbol. Efectivamente, está Alfonso, Iván, tú, no sé, alguno más saldrá, ¿no? De Getafe tenemos todavía a Rojas y a Pavón, que de hecho recientemente nos hemos hecho una foto los 5 en la cena de Navidad de la Asociación de Leyendas del Real Madrid, y es una foto muy bonita porque 5 getafenses que jugamos en el Real Madrid. Pero es que en la misma calle Alonso Mudarra hemos vivido desde pequeñitos Alfonso, Iván y yo, que es lo que te decía, pero yo para mí eso es un hecho insólito. En la misma calle, ya no te hablo de la misma ciudad, en la misma calle. Imagínate los partidos de barrio de esa época, claro, las palizas que le dábamos a todos los vecinos y a todos los que se pusieran por delante. Con 46 años no te has aburrido de verles ya, porque llevas viéndoles toda la vida. No te aburres nunca, no. Al final hay una relación muy bonita, y es una suerte poder seguir viéndonos y compartir muchas cosas ahora y muchos recuerdos de antes. Por recordar a los más jóvenes que veis esto y que escucháis esto, un poco la trayectoria de Víctor Sánchez del Amo. Tú empiezas, ¿no? Prácticamente tu carrera es como interior derecho, interior extremo, dependiendo un poco, yo creo que más interior, y justo se da la circunstancia de que empiezas a subir un poco los niveles en el Real Madrid cuando entramos en los últimos años de Michel, que era un poco el futbolista en el que los canteranos en aquella época os estaríais fijando muchas veces, porque era pues un jugador de leyenda para el Real Madrid, internacional,
que tú sabes que también con España se le apretó bastante en su momento, pero claro, un referente y más una demarcación como la tuya en la que siempre has actuado durante toda tu carrera. Sí, yo empecé como delantero. Como delantero, marcagoles, ¿no? 9. Totalmente, 9. sí, yo jugaba de delantero. Empecé jugando al fútbol sala, allí en Getafe, en el equipo de barrio que hicimos, y jugaba de punta. Y luego empezamos a jugar en el mismo equipo, los chicos del barrio, hicimos un equipo de fútbol 11 ya, y jugué de punta. Entonces, cuando el Real Madrid nos captó a Iván y a mí, y a otro compañero, que se llama Carlos, yo jugaba de delantero, la edad infantil. Y fue en la cantera del Real Madrid, un entrenador que tuve en aquella época, en infantiles, Luis Palmero, el que me cambió de posición y me empezó a poner en esa posición de interior derecho, cuando en el fútbol se hablaba de interiores, sí, a los jugadores de centrocampo de banda, que es un poco contradicción, ¿no? Y sí, así empecé yo, empecé como centrocampista de banda derecha, nos ponía mucho hincapié en mejorar nuestras habilidades y yo, otra de las cosas que les he compartido a los chicos, yo era diestro, pero a base de trabajar mi pierna izquierda, pues llegó un momento en que me consideraban ambidiestro y eso me permitía jugar por la derecha, por la izquierda y bueno, pues te da más capacidad de rendimiento, sin ninguna duda, pero sí, empecé como delantero y acabé reconvertido a la banda y como destacaba ya en esas categorías inferiores y bien has comentado, pues lo que suele pasar mucho, ¿no? Etiquetar a los jugadores de la cantera con las referencias, claro, del primer equipo, ¿no? Aquí viene el futuro o el nuevo, el sucesor de... Y eso en nuestra generación, que has nombrado antes, destacaban muchos jugadores y se hablaba de el nuevo Butragueño, el nuevo Hugo Sánchez, el nuevo Mitchell, efectivamente, el nuevo Martín Vázquez. Se iba repasando esa generación también que era predecesora nuestra de referencia, auténtica referencia, no solo en el Real Madrid, sino en la historia del fútbol, que ha sido la quinta del buitre. Y a mí me tocó cargar con esa mochila de sucesor de Mitchell cuando tenía una edad muy joven, que al final eso es una presión muy grande y aprendes también a digerirla. Claro. Y bueno, pues a mí me llevó hasta ese momento. Tuve la inmensa suerte de recibir de Mitchell un dorsal suyo firmado y con una dedicatoria muy bonita, como a modo de darme la alternativa en un partido amistoso donde entré por él, me acuerdo, en Alemania. Lo digo porque los entrenadores en esas edades son súper importantes y para que luego veáis, amigos oyentes, que las trayectorias y los destinos tienen casualidades y carambolas, a ti se te conoce por tu etapa, sobre todo en el Depor. Y justo una leyenda del Depor, que es Arsenio Iglesias, es el que te acaba dando la alternativa en la temporada en la que está en el Real Madrid. Creo que es la última jornada, ¿no? Que juegas un ratito contra el Zaragoza, ¿puede ser? ¿El debut? Sí, exacto. Y es también muy, muy curiosa esa historia, porque con la llegada de Jorge Valdano al Real Madrid, hicieron un trabajo sensacional con la cantera. Crearon un grupo, entre comillas, de élite, jugadores que más destacaban en esa cantera desde, pues yo creo que desde juveniles de primer año hasta juveniles de segundo, ¿no? Y ahí coincidimos todas esas generaciones, pero también mezclados. Y nos hacían entrenamientos por las tardes el cuerpo técnico del primer equipo, que esto me parece increíble. Para nosotros era espectacular que viniera Jorge Valdano con Ángel Capa, hacer específicos, ¿no? Negro Félix, hacernos entrenamientos específicos, técnicos, tácticos y acercarnos el fútbol profesional, sus vivencias, sus conocimientos a nosotros para ayudarnos en nuestro desarrollo. Entonces, de esas sesiones vino después que en aquella época había más tiempo para partidos amistosos. Ahora el calendario está cargadísimo, es imposible, pero en aquella época se jugaban amistosos durante la competición de liga y a lo mejor entre semana un miércoles iba el equipo a jugar un partido amistoso a no sé dónde y el fin de semana había competición. Entonces, en esos partidos de entre semana utilizaban a muchos de esos jugadores que estábamos en ese grupo con jugadores del primer equipo, pues normalmente jugadores que venían de lesión o jugadores que tenían menos minutos para jugar ese tipo de partidos. Y ya íbamos dando esos pasos. Entonces, sí que es verdad que el último año de Valdano fue complicado, pues como cuando se cambian de entrenador, pues no hay buenos resultados y hubo ahí varios cambios. Y al final esa temporada acabó con Arsenio Iglesias llevando al equipo a la última jornada donde ya no se jugaba absolutamente nada y de ese grupo de élite que ya éramos habituales jugando amistosos y entrenamientos con el primer equipo,
pues nos tocó a algunos y a mí me tocó debutar ese día. Yo te tengo que ser sincero, porque además a Arsenio le tengo un cariño tremendo, y luego mi vida deportiva me ha llevado a La Coruña y a conocerle personalmente, y yo estoy muy orgulloso de que sea Arsenio Iglesias quien me tenía diera, que ser él. Efectivamente, por lo que iba a venir después. Pero yo en ese momento estaba diciendo, y no me saca, pero si no se juega nada el equipo, pero que me saque, joder, que yo estaba en la segunda parte calentando y yo, venga, decía, venga, por lo menos media hora, caliento 15 minutos y media hora, y llegaba el minuto 15 de la segunda parte y no había salido, venga, 5 minutos y yo mirando al banquillo y sprintando fuerte para que me vieran, y nada, y al final fueron 10 minutos que te digo que salí hasta cabreado, porque digo, es que solo 10 minutos, joder, que no se juega nada el equipo, yo quiero más, y acabó el partido y estaba enfadado, sí, con la ilusión de que había debutado, tengo ese dorsal número 31, sí, aquella camiseta guardada como oro en paño, y además se me acercó Arsenio y me dijo, niño, enhorabuena, ya puedes decir que has jugado en primera. Y yo para mis adentro, muchas gracias Arsenio, muchas gracias mister. Pero yo por dentro diciendo, digo, ya, pero quiero más. Sí. Y luego vino más. La temporada siguiente, de hecho, para haber debutado un ratito en el último partido de la temporada anterior, Capello te da una bola brutal. Juegas, creo que son 30 y pico partidos de liga siendo un nano, un chaval, y encima ganáis la liga ese año, con lo cual al final más no se puede pedir. Sí, llegó Fabio Capello después de esa temporada que fue absolutamente nefasta para el primer equipo, porque se quedó fuera de competiciones europeas, sí, algo inédito, y claro, he hablado antes de ese trabajo que hizo Jorge Valdano con ese grupo de élite. Hay que acordarse también de Vicente del Bosque, que era el director de la cantera, y él era el que le apoyó en ese trabajo, en ese proyecto tan bueno. Entonces llegó Fabio Capello, y lo primero que hizo fue, oye, de la cantera, ¿qué jugadores me recomendáis? Y a él le recomendaron pues varios de nuestra generación, que ya estábamos ahí dando el salto de jugar partidos amistosos, etcétera, entrenamientos, y nos llevó a la pretemporada. Nosotros ya habíamos hecho pretemporadas en años anteriores, pero yo ya esa pretemporada fui con una ambición tremenda, entrenador nuevo, digo, oye, le vi con una predisposición a dar oportunidades también a los chicos jóvenes, y fui a por ella. Además, un poco enrabietado he debutado, no, quiero más, y tuve la suerte que Fabio me dio muchísima confianza desde el primer partido de pretemporada, y pegué un salto muy grande, y ahí me planté a salir al Bernabéu el primer partido de Liga en el 11 inicial. Y eso es algo que se te queda, porque igual que le tengo mucho cariño a Arsenio, porque es ese debut que queda marcado históricamente, pero para mí emocionalmente mi debut futbolístico es con Fabio Capello, al que le debo esa gran confianza, que apostó por mí y me enseñó muchísimo, y fue clave para que yo diera ese paso. Me tienes que hablar de esos años, de tu rol en la Sub-21, porque es un combinado que juegas una docena de partidos en aquellas temporadas. Había un equipo espectacular, Arnau, Guti, Angulo, López Recarte, Valerón, Roger García Junyent. Quiero decir, había un equipo muy bueno. Y los que se quedaban sin ir. Y los que se quedaban sin ir. Y las convocatorias de la Sub-21 eran peleas como casi las de la absoluta. Sí. Una generación del fútbol español excelente. No en vano acabamos ganando el campeonato de Europa Sub-21, que se llevaba mucho tiempo. Al año siguiente, en el año 98, en Rumanía, si no recuerdo mal. Claro, tengo que preguntarte sí o sí por un gol que marcas en semifinales contra Noruega. El gol es bastante tosco. Os meten en la final, jugáis contra la Grecia de Karagounis, que luego con los años ganaría la Eurocopa en 2004, y marca precisamente un vecino tuyo, Iván Pérez, en la final, 0-1, y sois campeones de Europa en el año 98, que era un poco, acuérdate, la leyenda, Víctor, de que con los niños lo ganamos todo, pero luego llegabas a la absoluta y no ganabas nunca. Sí. Y vosotros fuisteis unos más. Entiendo que esa noche en Bucarest, pues vamos, quemaríais todo lo que se podía quemar. Bueno, imagínate la celebración, porque además lo que estás diciendo, y es algo que hemos compartido con los chicos de la Sub-15 hoy, porque es muy importante, este programa de leyendas con las subcategorías sirve también para mantener viva la historia de la selección española, porque van pasando las generaciones y las nuevas generaciones no han visto el fútbol de hace años, y ese legado no se puede perder, ¿no? Y que podamos estar cerca los exjugadores de la absoluta y les contemos nuestras vivencias y lo que aprendimos también nosotros de las generaciones predecesoras nuestras, ayuda también a mantener viva toda esa historia, que es fundamental para que ese alma siga estando dentro de la roja y nos lleve a donde nos ha sido capaz de llegar, que
es lo más alto. Entonces, pues imagínate, en ese contexto de la frase, llegamos a cuartos y para casa como siempre. Exacto. Eso era el run de la selección absoluta siempre. La maldición, claro, acuérdate, la maldición de cuartos. la sub-21 es el paso anterior y también lleva mucho tiempo sin conquistar el título de campeonato de Europa. Entonces nosotros dimos ese paso y lo logramos. Fue una alegría, una celebración tremenda. Y fíjate también que ese año 98 yo venía del Real Madrid de ganar la séptima Copa de Europa, que venía también de 32 años el Real Madrid sin ganar la Copa de Europa, lo que se me juntó a mí en el 98, ¿no? Y además yo no había ido a la selección hasta la sub-21, yo debuté con la sub-21 y fue en ese periodo desde Fabio Capello, esos 2 años, temporada 96-97 y 97-98, esos 2 años en el Real Madrid. Todo lo que se me concentró a mí, campeones de Liga con Fabio Capello, selección sub-21, campeones de Europa, campeones de la Champions League. Claro. Increíble. O sea, es que no te lo puedo escribir con palabras. Era como, me está pasando esto de verdad. Ese sueño de niño de llegar a ser futbolista profesional o ponerte la camiseta de la selección. Yo me acuerdo de pequeñito que me encantaba el fútbol, veía la selección española, veía el momento de los himnos y decía, ¿qué se tiene que sentir? O sea, me alucinaba y me llamaba mucho la atención el momento del himno. ¿Y qué se siente? Es algo increíble. O sea, yo lo vivía de niño viendo en la tele, recuerdo el 12-1 de España-Malta y cuando va la cámara pasando por las caras de los jugadores que están ahí de pie, concentrados, escuchando el himno. Cuando tú te pones en esa situación es como que te retrotraes y yo me veía a mí de pequeñito viendo la tele, sí, recordando ese España-Malta, los himnos, pero ya estaba yo ahí en el campo. Es algo impresionante, lo máximo. El mayor orgullo que tiene uno como futbolista es ponerse la camiseta de su selección. Es que repasando un poco tu trayectoria y viendo lo que has ido consiguiendo, ese año, justo en el año 98, curiosamente, tienes una buena temporada, ganáis la Champions con el Madrid, ganas la Eurocopa Sub-21 también, pero cambias de aires. Acabas marchándote al Racing de Santander. Camps de Sport del Sardinero, este programa es muy fan también de los racinguistas que seguro que están escuchando, les mandamos un abrazo grande. Ese año acabas pichichi el equipo, con 12 pepinos, siendo un jugador de banda en el fondo, un jugador de ataque pero un jugador de banda. Sí, pero bueno... Nando Yosu, entrenador. Nando Yosu, que en paz descanse y qué maravillosa persona y gran entrenador. Mis inicios en el fútbol de delantero ahí estaban y yo he sido siempre un centrocampista que he tenido buen instinto goleador, sí. He metido un buen número de goles aparte de asistencias, que era una de las grandes responsabilidades en la parte ofensiva de mi juego. Pues sí, así fue. El año de la Champions en el Real Madrid, esa séptima, fue también una temporada muy convulsa. En la Liga el equipo tuvo una trayectoria muy irregular y también se quedó fuera de competiciones europeas, pero gracias a ser campeones de Europa, la temporada siguiente el equipo pudo competir otra vez en Champions, pero hubo cambio de entrenador, salió Jupp Heynckes, vino un entrenador nuevo, vino Camacho, se fue sin llegar a empezar a entrenar. Correcto. Algo pasó ahí. Sí. Vino Hiddink, sí. Hice la pretemporada como uno más de mis compañeros. El míster me decía que estaba encantado conmigo, pero llegó antes de empezar la temporada dar la lista, el momento de dar la lista de Champions y a mí no me inscribieron. Entonces fui a hablar con el entrenador me dio unas explicaciones, las acepté y yo entendí que a partir de ahí tenía que tomar una decisión muy importante sobre mi futuro. Si algo tenía claro es que con 22 años... tenías que jugar. Yo quería ver hasta dónde podía llegar como futbolista y para eso se necesita jugar. En ese momento vi que en el Madrid se me cerraba la puerta al no estar inscrito y para mí la decisión de salir fue muy difícil de tomar, pero aposté por eso, por crecer como futbolista. Si no me inscriben, poco voy a jugar. Y no quiero que se pare mi trayectoria, que vengo de 2 temporadas, he jugado 65 partidos en esos 2 años, con títulos, con selección, no se podía parar. Y ahí apareció la oportunidad del Racing de Santander, que apostaron por mí, me dieron la posibilidad además de jugar en una posición más libre, más cerca de área, como segundo punta con libertad,
y me comí las uvas de esa temporada como Pichichi de la Liga Española. Sí. Que eso para mí era una cosa como diciendo, madre mía, llevaba 12 goles en diciembre y se me va a quedar para siempre. Una vez cuando uno se retira, luego empieza a repasar la carrera y ¿de qué cosas estás orgulloso? Pues esa sin ser ningún título, pero primera vuelta con el Racing. Me siento muy orgulloso de eso, porque ser Pichichi en diciembre de la Liga Española es algo que no es nada fácil. Con el Racing. Que no hace 2000 ocasiones por partido. Por supuesto. Y claro. bueno, pues aquella temporada también fue importantísima en mi desarrollo como jugador, importantísima porque después de vivir desde los 11 años hasta los 22 en el Real Madrid, vivir lo que es ese proceso proceso de selección natural para llegar al primer equipo con una competencia caníbal que existe ahí, llegar, tener éxito, codearte con los mejores jugadores del mundo, vivir esa experiencia desde el club más grande que es el Real Madrid, y de repente te vas a un club humilde como es el Racing de Santander, con otros objetivos, con otras posibilidades, con otras potencialidades, pero que me ayudó a crecer como futbolista muchísimo. Por eso le estoy tan agradecido al Racing. Cumplimos el objetivo de mantenernos en primera división con sufrimiento. Detrás de todo ese sufrimiento hay muchísimo aprendizaje y vino la oportunidad para ir al Deportivo de La Coruña, a otro proyecto humilde, pero con una ambición y unas ganas de crecer, pues que fíjate todo lo que vino. Es que de hecho había firmado 5 años y me parece que efectivamente solo cumples uno. Inmediatamente al año siguiente te marchas en el 99 al Depor, que ese año sería campeón de Liga. Con lo cual ibas un poco enlazando también el tema de los títulos, un campeonato de Liga del Depor que yo creo que ya después de todo lo que había pasado, y lo sabes bien, en los 90 con oportunidades en Liga y tal, finalmente se pudo concretar ese campeonato. No sería el último título que ganarías con el Depor. Y nos plantamos en agosto del año 2000. José Antonio Camacho, míster de la selección española. Había sido todo, pues eso, convulsión, se había ido Clemente, había cambiado un poco el ciclo también. Y llega tu debut, Alemania, Hannover. Un partido no demasiado bueno de España, porque perdisteis. Metieron 4, me parece. 4-1. 4-1. Pero cuéntame ese momento de la llamada. Tienes 24 años, venías de hacer un gran año en el Racing y también estabas haciéndolo bien en el Depor. Y ese momento en el que Camacho, o alguien de la federación, pero vamos, te incorporas a la selección y por fin te reciben como internacional absoluto. Claro, fíjate, evidentemente el recuerdo es maravilloso porque es tu sueño, llegar a la selección absoluta. Evidentemente el resultado para mí queda en anécdota. Además era un partido en plena pretemporada, sí, amistoso, era un partido amistoso de pretemporada. Estábamos todos los jugadores arrancando, llevábamos pues quizás 10 días de pretemporada, o sea, era un momento de baja forma continua, y era un momento además en la selección española en el que se acusaba muchísimo la diferencia física con nuestros rivales. Sí. Eso era algo de lo que adolecía nuestra selección. Nos veíamos muy superados en lo físico por otras selecciones. Italia, Alemania... Y nos pasa. De hecho, pues el resultado está muy bien explicado, y además yo recuerdo aquel partido, lo jugué con la mayor ilusión de mi vida, evidentemente, y nos enfrentábamos a los alemanes, que además ellos en esos países las pretemporadas las empezaban antes, porque las ligas empezaban antes. Sí. Nos sacaban una velocidad, no, 2 velocidades. Pero aún así para mí es un recuerdo muy bonito el del debut. Has comentado eso. Bueno, pues José Antonio Camacho, si ya estuve con él, tío grande, sin poder llegar a entrenar en el Real Madrid juntos, porque pues dimitió antes de empezar la pretemporada, y para mí eso fue una pena, porque tuve yo con él una charla y me dijo que estaba muy ilusionado y que contaba conmigo, y bueno, pues no pudo ser. Luego me dio la oportunidad con la absoluta y le estoy tremendamente agradecido, por supuesto, pero eran años muy difíciles de la selección. Yo mis partidos con la selección absoluta los recuerdo en esos momentos que yo creo que fueron muy importantes, porque son la antesala del gran cambio que inició Luis Aragonés. Momentos de dificultades, pero un gran cambio muy valiente para darle a la selección una identidad de juego que le permitiera, entre otras cosas, superar esa debilidad física que siempre se mostraba cuando llegaban partidos importantes, ¿no? Y que nos llevaban también como aficionados pues a esa frase de ahora llegamos a cuartos y para casa como siempre. Bueno, pues me tocó vivir esa experiencia. No fue la más bonita futbolística, porque eran convocatorias en las que se notaba esa tensión de la dificultad, de los malos resultados, de muchos cambios en las convocatorias de una a otra. Te hablo de la época con José Antonio Camacho, tanto la época de los inicios con Luis Aragonés, pero es verdad que con Luis él ya inició el cambio desde el principio.
Y como todos los cambios, cuestan tiempo, pero la perseverancia que él tuvo, la insistencia, la capacidad de comunicación que él tenía para trasladar a los jugadores confianza, a mí me ha llamado muchísimo la atención, me llamó y me marcó como jugador y me ha marcado luego cuando he decidido ser entrenador. Tengo muchísimos aprendizajes del tiempo que conviví con Luis Aragonés en la selección. Con Luis y con Camacho, por repreguntar, ¿cómo era José en las distancias cortas en el trato del jugador? Nada, también era súper cercano, pero imponía mucho, porque como jugador todo le hemos conocido, claro, un carácter tremendo, una mentalidad competitiva, entonces, y de mucho temperamento. Y tenía un rictus muy serio, pero de repente te soltaba una sonrisa, te hacía una gracia y ya se relajaba todo. Pero sí. Y con Luis pasaba parecido también. Sí. Desde un rictus muy serio, un trato con muchísimo respeto en la hora de dirigirse de usted a todos los jugadores, pero luego te la dejaba caer también por detrás y como que relajaba cuando él quería. Él sabía tensar y luego relajar. Yo creo que, bueno, ya te digo, a los dos les tengo muchísimo agradecimiento. La época de Camacho fue muy difícil porque aquellos tiempos se palpaba, ibas a la selección y no había lo que construyó Luis Aragonés, que era un grupo totalmente cohesionado y unido. Tenía cada uno de su lado. Se notaba, ¿no?, las diferencias entre los grupos de un club, los grupos de otro, y tú llegabas ahí del Deportivo de La Coruña y decías, ¿y aquí para dónde voy? Exacto. ¿Y aquí para dónde voy? ¿No? Y no eran momentos de éxito porque había mucha presión, porque teníamos una generación de futbolistas a nivel de clubes, había jugadores buenísimos, buenísimos que estaban haciendo auténticas gestas en sus clubes, y eso no cuajaba en la selección, hasta que llegó Luis Aragonés y fue capaz de decir, vale, vamos a jugar de esta manera, un juego colectivo, un juego combinativo, nos olvidamos de la furia y vamos a tener la furia, porque yo eso siempre lo he pensado, es que ponerte la camiseta de tu selección, ¿quién no va a luchar y a darlo todo? Eso lo tienen todas. Nos falta algo, y esa identidad se la dio Luis Aragonés, ese juego combinativo, colectivo, que para mí hay una metáfora que lo define a la perfección. Aquella Eurocopa del 2008, que hoy les hemos sacado piezas a los chicos para muchos aprendizajes que hay de aquellas vivencias que tuvimos, tanto Rubén en la fase final como yo en los años de fase de clasificación, hay una anécdota que lo resume muy bien, y es el momento en el que Fernando Torres marca el gol decisivo. Es como el premio a la generosidad, ese juego combinativo, porque Fernando Torres era el delantero centro de aquella selección y era el que se suponía que tenía que ser el máximo goleador, pero no lo fue. Fue David Villa, y Fernando Torres fue el máximo asistente de David Villa. Esa metáfora de decir, el juego combinativo que proponía Luis Aragonés, ese juego colectivo, hace que el delantero centro, el que tiene la responsabilidad de marcar los goles, sea el máximo asistente a un extremo, que también tenía muchísimo gol, como David Villa, pero termina marcando el gol que pasa a la historia, ¿no? Ese premio a esa generosidad de dar, en lugar de jugar con egoísmo para buscar tu gol, se los doy a un compañero y le vino el premio en la final. De esos 2 años de convocatorias con la selección, a principios de los 2000, la mayoría de tus partidos también, vas contra Austria, un partido de clasificación para el Mundial, fuera también un amistoso contra Inglaterra, juegas otro contra Austria, 4-0 en Mestalla, que además yo siempre barro para casa un poco, meto ahí cuñita del Valencia, pero es verdad, te quedas fuera del Mundial al final. Yo supongo que tendría un poco que ver con la competencia, porque tenías Luis Enrique un poco en sus últimos, tenías a Joaquín, tenías a De Pedro, había mucha competencia para ese equipo. Había mucha competencia y al final es lo que... Y venías de ganar la Copa del Rey con el Depor, ¿eh? No, y nosotros en el Depor, fíjate que fuimos capaces de ganar la Liga por delante de Madrid y Barcelona, ganar la Copa del Rey, la contra final del Bernabéu. El Bernabéu, el centenarazo. Le competíamos de tú a tú. El Deportivo de La Coruña no había ganado en toda su historia en el Nou Camp, y en aquellos años
ganamos por primera vez y luego volvió a pasar. La primera vez que ganó el Deportivo en el Nou Camp yo marqué 2 goles. Además lo recuerdo porque ese tipo, ¿ves? Eso sí que sí me acuerdo, porque además fueron muy bonitos los dos. Y te queda grabado, un momento muy histórico. Teníamos muy buen equipo, muy competitivo y claro, pues de ahí evidentemente nos daba acceso también a la selección, pero es que había más equipos. Y en mi puesto, bueno, pues como en todos, había competencia y al final pues no pude entrar en la lista final. Para mí es una pena, pero cuando te retiras y haces tu autoexamen de conciencia, donde ahí no hay espacio para el autoengaño, tú sabes si has dado todo, si no has dado todo, y entonces si tienes esa conciencia tranquila de que lo has dado todo, dices, hasta donde he llegado es hasta donde podía llegar. Siempre piensas, bueno, si hubiera tenido aquí un poquito más de suerte, o si hubiera aprendido esto, quizá hubiera hecho algo de otra manera, pero eso es imposible, eso es normal. A toro pasado todos podemos corregir cosas del pasado, pero es imposible. Al menos te ahorraste el disgusto de ver en primera persona el mangazo contra Corea del Sur. Bueno, lo viste desde casa, entiendo. El disgusto no lo llevamos igual. Hubiera preferido llevarme el disgusto estando allí. Ahí delante de la televisión diciendo de todo, pero sí, hubiera sido... Pues eso, otro trauma más, ¿no? Sí, porque además, claro, tú ya estás ahí en el fútbol profesional y has jugado en la selección, te sientes parte de la selección, estés o no estés en la convocatoria en cada partido, tú quieres que España gane porque es tu selección, claro. Y lo has querido como aficionado, ¿cómo no lo vas a desear mucho más si ya has participado en la selección, ¿no? Y es por el bien del fútbol español, porque además es que se veía venir que tenía que caer algún éxito, porque jugadores había, solo faltaba encontrar la manera de coordinar todo ese talento en una manera de jugar que pusiera en valor realmente todo lo que había. Necesito usar este programa también como excusa para preguntarte y que me cuentes el día que en 2003, con el Depor, a Quique Romero, ex internacional con España, le picó una serpiente contigo al lado. Oh, vaya, esta anécdota sí que es buena. Bueno, pues es que fue... Puede ser. No, pero es que encima fue una víbora. La suerte es que fue una cría, era muy pequeñita. ¿No? Viajamos ya no me acuerdo. ¿Era el Champions, no? No, Pamplona. Fue en Pamplona, en el aeropuerto de Pamplona, y viajamos para jugar partido de Liga contra los Osasuna. Entonces, bajando las escaleras del avión, andando por la pista de aterrizaje, pues de repente vemos una pequeña serpiente, y vamos Romero y yo al lado juntos, mira, una serpiente, y yo no sé por qué porque llevábamos muchos años ya juntos en el equipo y yo no tenía conciencia de que le encantasen los animales o fuese un Félix Rodríguez de la Fuente o algo, no lo sé, pero se acercó a cogerla, pero con una decisión como diciendo, y yo digo, ¿pero qué haces? ¿No? Porque cuidado, pero era pequeñita, tendría 20 centímetros, pero se veía que tenía la cabeza así. De eso que cuando ves documentales de la 2 para echarte la siesta, alguna vez has visto las cabezas triangulares, cuidado. Bueno, pues él se acercó y ¡pum!, le pegó un mordisco. Y claro, nos vamos para el autobús, seguimos así, claro, la cogió, le mordió y la soltó. Y nos fuimos para el autobús. Y vamos, de la pista al coger las maletas y subir al autobús pasarían 15 minutos. Sí. Empezó a ponerse el dedo gordo, ya llegamos al hotel con el autobús, ya no era el dedo, sino que era la mano, y me decía Víctor, mira cómo tengo. Que va a hacer una morcilla, ¿no? Mira, se le empezó a poner negro, digo, vete al doctor y tira para el hospital que coño, que tienes ahí veneno, te digo yo que eso era una víbora. Total, que se fueron para allá y no pudo jugar el partido porque le dieron tratamiento y tal, lo cogieron bien y le dijeron en el hospital que suerte que era una cría, que era pequeñita, si no podía haber sido mucho más grave. Bueno, pues ya sabéis, no sintáis necesidad de cuando veáis una cría de serpiente acercaros a toquetearla como hizo Quique Romero. En el momento en que termina el Mundial se marcha Camacho, llega Iñaki Sáez, curiosamente había sido tu entrenador con la sub-21, pero no te da bola. Apenas te llama. Y mira que jugabas con el Depor. Y mira que estabas teniendo... En 2004 llegáis a semis de Champions, que os elimina el Oporto también, pero no contaba contigo. Bueno, pero es que esto es así, es que es la competencia. Hombre, claro. Nada. Y yo con Iñaki fuimos campeones de Europa a la sub-21 y estoy encantado con él y muy buenos recuerdos. Pero yo es que eso, la educación que he tenido como deportista
ha sido muy clara, ha sido aceptar cuando te eligen para jugar en el once titular, cuando no te eligen, cuando vas con la selección, cuando no vas, independientemente de que por dentro tú tengas el afán de aspirar a lo máximo, lo quieras y luches por ello, pero el espíritu de la deportividad que hay que tener siempre, y a mí me han inculcado, es aceptar. No te han elegido, pues apoyar desde donde te toca, no hay otra. En 2004 nos la pegamos, bien, además en Portugal, y con Luis es verdad que al principio sí que jugaste bastante. Eres titular contra Venezuela, hay un amistoso en Gran Canaria, 3-2, juegas contra Bosnia y Lituania, los dos fueron empates, pero es verdad que a finales de 2004, después de los 3-4 primeros partidos, ahí es cuando ya hay un cambio, ¿no? Cuando empieza a incorporar, digamos, a chavales o al grupo del que estabas hablando. Bueno, Luis inició el cambio desde ese primer partido de Venezuela. Sí. Pues ya esa primera convocatoria fue bastante revolución. Y él lo tenía muy claro. Las charlas que nos daba en cada partido lo tenía clarísimo. Luego has hablado de esos 2 empates en partidos de la fase de clasificación. Puso tensa la cosa, fueron muy duros, muy difíciles. Era muy complicado ir a jugar a esos países, además en invierno. Sí. Y con cambios, que estaba buscando inculcar un modelo nuevo, generar una confianza en unos futbolistas que no existía porque no existía, porque no había resultados positivos en la selección para poder generar esa autoconfianza necesaria para aspirar a más. Y fueron tiempos muy difíciles, se pedía la cabeza de Luis Aragonés continuamente en todos los lados. Pero el equipo consiguió sacar la clasificación adelante y plantarse en esa fase final. Es verdad que yo participé en esos inicios. Sí. Ya te digo que para mí fue una experiencia espectacular y me siento muy orgulloso. Ojalá hubiera tenido la oportunidad de tener más partidos y poder vivir más experiencias, pero había competencia muy alta en la selección española, y en la selección española que poco tiempo después se proclamó ya campeona de Europa y luego campeona del mundo. Entonces yo me siento muy orgulloso de haber participado en aquellos inicios de aquel momento tan importante del fútbol español. Cuando Torres marca el gol de la victoria, aparte de celebrarlo como los 46 millones de españoles, tú te sentiste, entiendo, partícipe, ¿no? De todo ese trabajo, porque me lo han dicho muchos compañeros tuyos y mucha gente que ha pasado por el programa antes que tú, que todos los que estabais en esos finales de los años 90, principios de los 2000, hasta que se concreta la victoria en 2008, todos os sentís partícipes de alguna manera, porque era el principio del camino hasta llegar ahí. Claro, sin duda, pero diferenciando que los verdaderos protagonistas son los que estuvieron allí. No, claro, a ver, que te hubiera encantado estar. Es indudable, claro. Pero claro que te sientes partícipe porque hubo un cambio. Sí. Cuando Luis cogió la selección ya inició un cambio. Y los que participamos en esos primeros partidos, que luego no tuvimos la suerte de ir a la fase final, vivimos ese momento de cambio, y ese momento de cambio se empezaron a construir bases que sirvieron para luego concretar en los éxitos. Y ya lo dijo Luis Aragonés antes de empezar el primer partido de esa fase final del Europeo de 2008, que ustedes tienen nivel para ganar, son igual de buenos que cualquiera de los otros, y yo ya tengo ganas como entrenador de ganar una Copa de Europa y una Copa y un Campeonato del Mundo. Sí, señor. Ya lo anticipó. Sí, Luis Aragonés, en ese trabajo psicológico de meter una mentalidad ganadora, ambiciosa y grande al futbolista español, que era de talento, pero que no daba ese paso a nivel de mentalidad. Y fíjate lo que anticipó, ganar el europeo cuando le estaban criticando antes de empezar el primer partido, y ganar el Mundial, que es lo que vino 4 años después ya de la mano de Vicente del Bosque. En 2006 se celebra el Mundial de Alemania, no estás ya en esa convocatoria, termina tu etapa en el Depor después de 7 años, te marchas a Grecia, al Panathinaikos, que es una temporada que, no sé, tuviste una lesión también, entiendo que la experiencia molaría, porque por aquello de salir de España, ver un nuevo ambiente, y acabaste, como bien has dicho antes, en el Elche, en esa última etapa, también con lesiones y demás, hasta la retirada en 2008, que es el verano de tu retirada, verano de la victoria en el europeo, y sobre todo el verano de empezar a pensar en otras cosas, porque tú las inquietudes de entrenar, yo creo que ya las tenías que tener de serie también, ¿no? Bueno, sí, esos fueron los últimos años de mi carrera. Evidentemente me fue todo rapidísimo, desde debutar en el año 95-96 hasta esa temporada 2006 que salgo del Deportivo La Coruña. Son 10 años de vértigo. Y con mucho título y con mucho éxito. Con muchos partidos en todos los equipos donde he sin estado. Lesiones casi siempre. Y sin lesiones, es lo que te voy a decir. Yo siempre he dicho que al final duras
no en base a los años que has jugado, sino en base a los kilómetros que has corrido. Y bueno, en mi época también, pues los centrocampistas de banda éramos de los que hacíamos distancias de 100 metros en cada esfuerzo. Había que llegar a la línea de fondo para centrar y a la de tu portería para ayudar. Corríais y os pegaban, que eran las dos cosas, ¿no? Sí, Que también había bastante leña. Ahora ahí. los extremos parece que tienen permiso para no bajar de cierto punto del campo a ayudar a los laterales, ¿no? En nuestra época no. Yo me lo he pasado muy bien, llegando a echarle una mano, ¿no?, a Chendo, a Panucci, a Secretario, sí, a Manuel Pablo, a Tais en el Racing de Santander, o sea que bueno, era otra época. Entonces sí, fui a Grecia al Panathinaikos, una oportunidad muy interesante. Yo entendía que ya había vivido tanto en el fútbol español, además a todos los niveles, lo máximo de lo máximo el Real Madrid, un club mucho más modesto, lo que es el fútbol por la zona de abajo, como el Racing de Santander, un club humilde pero que se hace grande con el Deportivo La Coruña. Había vivido todo el fútbol, sí, de todos sus espectros y me apetecía vivir una experiencia internacional y fue muy interesante, enriquecedora. Conocí un país maravilloso con gente que guardo muchos amigos y un fútbol también diferente. Lo único que pues empecé a tener problemas de lesiones que no había tenido antes, ¿no? Y bueno, pues no pude tener continuidad. Jugué creo que 17 partidos así, llegamos a la final de Copa, no la ganamos tampoco. Bueno, te quedas ahí, pero la experiencia personal, y empiezas ya a tener pensar, dudas, ¿no? Cuando empiezas a tener ya molestias que te dicen que son crónicas, tendinitis, sin ser nada grave, pero unas molestias que te van dificultando. Y entonces vuelvo a España y vuelvo a Elche porque yo veraneo desde los 14 años. Lo llevabas dentro, ¿no? En Alicante, sí, en Santa Pola, entre Santa Pola y Alicante. Y conocía la zona, tenía amigos de tantos años veraneando que estaban en el club y sí, me invitaron, oye, vente a entrenar con nosotros mientras que esperas a que te salga algo. Por el Elche en aquel momento estaba en segunda, pero bueno, a mí ya me daba igual también la categoría, empecé a entrenar con ellos, me ofrecieron quedarme en el equipo compitiendo y allí me quedé. Entonces, bueno, esa continuidad que yo esperaba volver a tener, superadas esas lesiones, pues se acentuaron y ya pues uno piensa, bueno, pues será el momento, ¿no? Porque ya no apetece arrancar, volver a parar, arrancar es bastante frustrante, ¿no? Y también coincidió que nació mi segunda hija. Tengo un niño del que me perdí, el mayor es chico, nació en La Coruña, Daniel, y me perdí muchísimo de su infancia porque estaba en plena carrera, y coincidió, la niña nació cuando estábamos en Grecia y bueno, pues no te lo querías perder. Ya no me lo quería perder, claro. Y eso también pues empujó mucho, ¿no?, para tomar la decisión. Yo creo que son factores súper importantes y más, ya te digo, estoy ahora dándole vueltas a que eso es el año 2008 y estamos en 2023 cuando estamos grabando esto ahora mismo. Luego te hemos visto como ayudante de Michel en el Getafe, en el Sevilla también, el Olympiacos también, en tu regreso a Grecia, como primer entrenador del Depor, ya lo has dicho, en el año 2015 con tu regreso a casa, en Olympiacos como primer entrenador, en tu etapa en el Betis, en tu etapa en el Málaga, pero estaba pensando que el tiempo va demasiado rápido. O sea, pasan muchas cosas. Yo te he visto jugar hace 2 días. Pasan muchas cosas. Algo pasa aquí. Pero bueno, también es porque somos inquietos, estamos activos y rápido pues pasas de un lado del campo al otro. Y como te gusta esto mucho, pues a ver, yo cuando me retiré lo primero que hice fue desconectar la cabeza, porque cuando vives el fútbol en la élite con una autoexigencia tan alta y una exigencia del entorno en el que te mueves tan grande, necesitas parar un poco para que todo se coloque en su sitio. Y después de ese periodo de descanso, evidentemente yo empecé la formación para seguir vinculado al mundo del deporte, que me apasiona el deporte en general. Practico muchos deportes y es mi vida. Y entonces empecé a prepararme para ello, evidentemente también formarme en las posibilidades que hay para seguir vinculado al mundo del fútbol con el curso de entrenador, dirección deportiva, y también hice un máster en la universidad de Sport Management y marketing. Entonces, bueno, un poquito de formación a todos los niveles para abrirme oportunidades de futuro, y esas oportunidades al final me llegaron las primeras pues desde la parte de entrenador, ¿no? Me incorporé al cuerpo técnico de Michel en el Getafe, estuve con él varias temporadas
temporadas, Getafe, Sevilla, Olympiacos, y luego ya después arranqué mi propio proyecto con mi propio cuerpo técnico, debutando en mi Deportivo de La Coruña, que por desgracia pues ya no eran momentos dorados, sino que eran momentos muy complicados, el equipo con una deuda astronómica que le lastraba, segundo presupuesto más bajo de la liga, había pasado un proceso que a punto había estado de desaparecer, concursal, y bueno, pues tocaba vivir el deporte compitiendo por otros objetivos, pero tenía ese aprendizaje y esa experiencia de haberlo vivido también en el Racing de Santander, y tenía todas las ganas y el amor por ese equipo que tanto me había dado, ¿no? Entonces, pues bueno, pues estuve allí de entrenador 2 temporadas, salvamos al equipo las 2 y lo mantuvimos en primera, algo que fue dificilísimo, pero que te sientes muy orgulloso, y además debutando como entrenador. Y nada, y luego pues encarrilamos otros proyectos, Betis, Olympiacos, Málaga, y esperando que salgan nuevas oportunidades para entrenar. Aquí estamos a día de hoy, y mientras pues también colaborando con medios de comunicación, que me encanta también, lo disfruto mucho, estás al día de toda la actualidad del fútbol, y es también una posibilidad de participar en la industria del deporte desde otro lado tan importante como es el de los medios de comunicación. El balance global es 8 ocasiones como internacional, no marcaste goles, eso supongo que es lo que tienes ahí siempre como... Con la sub-21 sí marqué, por lo menos tengo el gusanillo ese, sabes lo que es marcar con la selección, me faltó con la absoluta, sin duda. Sí, señor. Y para cerrar, tengo siempre 3 preguntas para rematar las charlas con todos los protagonistas, de respuesta corta, evidentemente, aquí en Voces de Leyenda. La primera, tirando de memoria y de corazón, lo primero que te venga al coco. Gol más especial que hayas marcado o que hayas visto como aficionado, en clave selección española. En clave selección española, el gol de Iniesta. El de Iniesta, claro. Que para ti fue... Ya, ¿no? El campeones del mundo, es lo máximo, es que vamos, y además estaba en Santa Pola, en ese verano. Todo lleno de... Todo lleno, nos fuimos a verlo con amigos a un bar con un gran pantallón, y había de todo, claro, por allí, claro, muchos holandeses, claro. Pero zona de muchos nórdicos, noruegos, suecos, británicos, y allí estaban todos viendo la final, y luego salimos a las calles con la bandera de España, que yo fue... Vamos, maravilloso. Todo lo tranquilo que eres, y seguro que ese día estuviste como todos nosotros. ¿Partido memorable para ti de la selección, por lo que sea, jugado o visto en tu caso? La final del Europeo del 2008. Correcto. El gol de Fernando Torres es que también igual, es que es clave. ¿Mejor momento como internacional? Mi mejor momento como internacional, mi debut. El día del debut. Aunque fuera un partido aunque los alemanes nos pasaran como... Aunque nos pasaran por encima 4-1, el contexto de pretemporada, sin estar rodados, ellos con más ventaja, más capacidad física, etcétera, etcétera, pero ese para mí es el momento más bonito, porque es la primera vez que escuchas el himno. Sí, desde abajo ahí. Y tú estás ahí de pie en el césped y te estás viendo de pequeñito en la tele mirando... Y ahora eres tú el que está ahí, no tus ídolos. Oye, lo de la charla, cuéntame Sport Ed, esto de deporte para una mejor educación, que es uno de los proyectos en los que estás involucrado, que tiene mucho que ver, ¿no?, con esto que estamos hablando, de intentar formar a través de estas experiencias a nivel deportivo. Sí, al final ese concepto se resume en educar a través del deporte. Sí. Yo no creo muchísimo en la cultura del deporte como la mejor para desarrollar personas que conviven en la sociedad con las cualidades más saludables que pueda haber, desde el punto de vista, evidentemente, de cuidarse a uno mismo por hacer deporte, la alimentación, pero también por las habilidades sociales, ¿no? Lo que te enseña el deporte en las relaciones sociales, sobre todo el desarrollo de la empatía, que me parece tan importante. El deporte te pone, es una universidad de gestión emocional, porque te pone en todas las situaciones que se te van a dar, se nos dan a todos en la vida, pero te pone de manera continua y te ayuda a desarrollar muchas habilidades para poder gestionar tus emociones, la empatía, que me parecen fundamentales, ¿no? Y creo que le vendría muy bien a la sociedad, a cualquier tipo de sociedad, al mundo entero, que la gente se desarrollase de una manera mucho más intensa en la cultura del deporte. ¿Te sigue emocionando ya la última de todas? La selección ahora en una nueva etapa con, pues eso, ha terminado Luis Enrique, llega Luis Redafuente, mucho chaval joven, mucho chaval con mucho talento también, mucho talento en bruto, pero ¿te sigue emocionando muchísimo, verlo por la tele o muchísimo, verlo en directo? Pero muchísimo, o sea, nunca he sido un hooligan fanático de pero ahora, vamos, y además, como jugador siempre he sido de mucho control en el campo, pero con ese temperamento y ese gen de mentalidad competitiva,
pero con mucho control. Hace poco me dio un famoso periodista, Mr. Chip, una estadística que me llamó mucho la atención. Dice, eres el jugador de la historia de la Liga que más tarjetas amarillas le han sacado sin expulsarle. Y digo, anda, mira, joder, pues vaya anécdota más extraña, pero me siento identificado, porque yo buscaba en ese autocontrol llevar hasta el máximo mis comunicaciones ¿no? con los árbitros para tratar de desnivelar hacia mi favor. Y ahora, pues igual, ver a la selección te saca más. Yo creo que más todavía, porque estás muy orgulloso y porque tenemos tan buenos jugadores y tenemos ya una idea y una filosofía y una identidad que hemos demostrado que nos puede hacer campeona, que crees, claro, ves a la selección y crees y te ilusionas, y aunque nos hayamos llevado un chasco en este último mundial, sigues con la ilusión de el nuevo proyecto que se inicia, sabes que va a ser España una selección capaz de ganarle a cualquiera, y si somos capaces de ganarle a cualquiera, podemos volver a ser campeones de Europa y del mundo. Bueno, pues me ha encantado charlar contigo, yo espero que los oyentes lo hayan pasado bien también repasando un poco tu historia, espero poder hablar contigo la próxima vez ya desde un banquillo, yo creo que ese es un poco el objetivo también. Gracias, Víctor, y mucha suerte. Un placer, muchas gracias. Y nosotros cerramos esta edición de hoy. Os recordamos que podéis escucharnos en todas las plataformas de podcasting del mundo mundial, Spreaker, iVoox, Spotify, Apple Podcast o Google Podcast, que si os suscribís a cualquiera de ellas y nos ponéis 5 estrellas, nos ponéis muy contentos también, y que podéis seguir toda la actualidad de Leyendas España en sus redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram. En el próximo episodio, una nueva voz de leyenda. Nosotros nos despedimos. Hasta la próxima.